tema de LEAR, esto que implica una suspensión transitoria de 15 días no afecta el nivel de ingreso de los trabajadores. Eso está absolutamente garantizado. Pero tiene que ver con una acción decidida del Partido Obrero, que en definitiva no es el partido de los trabajadores. El partido y el movimiento nacional y popular que defiende los intereses de los trabajadores es el justicialismo, a través de sus sindicatos y también a través de nuestro movimiento político, que genera y propicia actividad económica, desarrollo de la actividad económica para generar empleo, como siempre lo demuestra, con convenciones colectivas de trabajo, con plena vigencia de paritaria, con plena vigencia de los derechos del trabajador. Lo que hace el Partido Obrero es siempre defender los intereses de la patronal. No conozco ningún Partido Obrero que sea capaz de defender la fuente de trabajo. Bien, palabras de Jorge Capitanich. Tenemos el gusto de hablar con Guillermo Kane, es diputado de la banca rotativa del Frente de Izquierda de los Trabajadores por el Partido Obrero en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, todo tranquilo. Guillermo, bueno, la gran pregunta es, bueno, no sé si escuchaste las declaraciones de... Escuché que estaban leyendo ahí, lo que dijo... sé si era humor absurdo o eran las declaraciones de ayer de Capitanich, pero... Sí, era el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Quería saber tu opinión al respecto acerca de que el Partido Obrero trabaja a favor de la patronal. Bueno, me parece que no tiene ni sentido considerar eso que está diciendo Capitanich, que es una cortina de humo, digamos, una andanada de sandeces, que trata de esconder los datos que están quedando descubiertos en la población. Él es jefe de gabinete de una millonaria. Ellos, en el conflicto de LEAR en particular, gastan presupuestos abultadísimos para mantener todos los días cientos de gendarmes y policías bonaerenses en función de una empresa que es una multinacional con domicilio en Estados Unidos, que quiere despedir a cientos de trabajadores en este país y que está violando sistemáticamente los fallos que plantean la reincorporación de los delegados. Están reprimiendo justamente a los trabajadores que reclaman por su puesto de trabajo. La burocracia del sindicato ESMATA, alineada con el gobierno de Cristina Kirchner y con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, justamente ha hecho un planteo de excluir a los delegados que no piensan como ellos, atacando a la izquierda y defendiendo la política entre empresas de suspensiones y despidos. Pero ahora, no es solo un problema de LEAR. Según cálculos de una consultora ligada a la Fundación Mediterránea que hizo públicos la semana pasada, en este semestre, contabilizando trabajadores contratados por agencias, estaríamos llegando a 460.000 nuevos desocupados en el país, casi medio millón. Entonces, es un problema generalizado. Se ve en el caso de la provincia de Buenos Aires en decenas de empresas que quizás justamente por no tener presencia de activistas o delegados que, contrario a la orientación de los sindicatos, de los principales sindicatos, están defendiendo esos puestos de trabajo, son conocidos, como es LEAR, ENFER o CALSA. Guillermo, te hago una consulta. Con respecto puntualmente al conflicto de LEAR, que ayer se reprimió brutalmente y que estuvo detenida una nieta recuperada, Victoria Montenegro. Moyano. Quiero... Victoria Moyano. Sí. Victoria Moyano, perdón. Montenegro está, perdón. Victoria Moyano, una nieta recuperada. Perdón, justo me confundí con otra nieta, justo en esta semana también, donde se habló mucho. Guillermo, la pregunta es el conflicto de LEAR, porque obviamente en esta Argentina mediatizada no se entiende. De un lado escuchás un canal, ves otro dice otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando concretamente en LEAR? Mira, en LEAR es un conflicto que ya lleva más de 2 meses. Fue preparado por la patronal empezando a importar los cables con los que ellos abastecen a Ford desde Honduras en vez de producirlos en la planta, o sea que buscando hacer stock para preparar un conflicto, para achicar el personal. Una empresa que tiene una recaudación millonaria y está en expansión a nivel internacional, no tiene problemas económicos, ni tampoco fue aceptado en el Ministerio de Trabajo el recurso de crisis que presentó, porque no tiene tal crisis económica. Y justamente hubo fallos planteando que no podía suspender a su personal, digamos, estando en una situación económica perfecta. Ahora, lo que han hecho es pasar de las suspensiones a los despidos, pasar de los despidos a la exclusión de los delegados. Y bueno, en ese punto estamos. Cuando se había logrado ya una cantidad muy importante de fallos planteando el reingreso de los delegados esta semana, el Ministerio de Trabajo, que está encabezado por Tomada, que es un elemento ligado a la CGT, digamos, de los gordos, al propio Piñanelli y a Caló, y que estaba desoyendo estos fallos judiciales que planteaban la reinstalación de los delegados,
tuvo que sacar una resolución diciendo que la iba a acatar y que se iba a hacer presente en la planta y garantizando el ingreso de los delegados. Lo que hizo esta patronal LEAR es que suspendió 15 días a toda la planta. Bien. Entonces es lo que se llama un lockout patronal. Sí, claramente. Frente a esto había una protesta en la puerta de la fábrica el día de ayer. Había una caravana en solidaridad con la concentración que había en puerta de fábrica, que estaba por la colectora, por una mano de Panamericana, donde, bueno, fue detenida por la gendarmería y desarrolló esta represión y estas detenciones que se mostraron repetidamente por los medios nacionales. Lo que esto muestra es cuál es la orientación de justamente este pretendido movimiento nacional que dice Jorge Capitanich, que de verdad está actuando junto a las empresas argentinas e internacionales que están protagonizando una serie de despidos enormes. A nosotros lo que nos parece del Frente de Izquierda es que es urgente una medida que frene a los despidos y suspensiones. Hemos presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido, que el Frente para la Victoria está rehusando darle quórum a su tratamiento, de prohibición por 2 años de despidos y suspensiones, y al mismo tiempo estamos trabajando junto a muchísimos sectores combativos del movimiento obrero que reclaman urgente un paro nacional para ponerle freno a esto, para no pelear cada empresa de manera dividida y hasta espaldas de sus sindicatos, donde se trata de aislar a quienes están resistiendo por su puesto de trabajo. Y bueno, el día de ayer, la directiva del Sindicato de Neumáticos de San Fernando, donde está centralmente la fábrica FATE, ha hecho pública una carta proponiéndole a LEAR y a otras empresas en conflicto como Feritacha organizar para el 26 de este mes una marcha nacional contra los despidos y suspensiones, nucleando a todos los sectores del movimiento obrero que estén dispuestos a movilizarse por este planteo. Bueno, en este sentido nos posicionamos desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, y bueno, me parece que es evidente que lo de Capitanich, como otras declaraciones de Piñanelli hace un tiempo, insultando a nuestro diputado nacional Néstor Pitrola, muestran un gobierno muy nervioso porque la acción de la izquierda contra los despidos y suspensiones, apoyando las luchas en el movimiento obrero, de alguna forma desnuda su complicidad con las patronales que pretenden hacerle pagar la crisis a los trabajadores, ¿no? Buenas tardes, Guillermo. Iván Alexis Nordi te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Quería consultarte qué posible solución al conflicto ves vos desde este punto de vista. Bueno, en primer lugar hay que cumplir los fallos que ya se han dado, permitiendo el reingreso de los trabajadores, y hay que garantizar los puestos de trabajo. Hay 70 despedidos hoy, porque otros han ido reincorporando, fruto de la continuidad del conflicto, y algunos han arreglado con la empresa. Pero quedan todavía, más allá que en este momento está suspendida toda la fábrica, 70 despedidos. Hay que reincorporar a todas esas familias trabajadoras. Algunas tienen una gran antigüedad en la empresa, es muy difícil en este momento el mercado económico para que consigan otro trabajo, y tiene que interceder el Estado no para garantizar el libre tránsito como única preocupación, sino para resolver el conflicto de fondo, es que puedan reingresar al trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer uso de la fuerza pública para que esta patronal cumpla los fallos y para que reingresen todos los trabajadores. Esto cerraría el conflicto. Y desde el punto de vista de las demás empresas, vos decías que esto no es exclusivo de LEAR, que tal vez tiene más visibilidad en LEAR, pero que también está pasando en otros lugares. Absolutamente. Esta semana pasada hubo despidos en Honda Varela, empezaron suspensiones en Mercedes-Benz de La Matanza, en Motomel de San Nicolás, por nombrarte algunas. Es una larga lista, que no tienen quizás el impacto mediático que ha tenido un conflicto por lo prolongado y las movilizaciones que ha generado. El proyecto del Frente de Izquierda plantea que se prohíban los despidos y suspensiones por 2 años, blindando a los trabajadores frente al impacto de la crisis económica, porque nos parece que lo más grave que se puede dar es la combinación de una recesión económica con una desocupación masiva. Estamos en el 11º mes de crisis industrial, de caída de la producción industrial. Si no tomamos medidas que defiendan los puestos de trabajo, entonces, bueno, vamos a estar lamentándonos después una espiral, digamos, negativa en cuanto al consumo. Ya se está viviendo, ha habido una caída del 10% del consumo en los comercios, más o menos se calcula en el último mes con relación al año pasado, al mismo mes del año pasado. Estamos hablando con Guillermo Keynes, diputado del FIT en la legislatura bonaerense. Guillermo, más allá de lo que hablamos del Frente para la Victoria, vos estás en contacto en la legislatura con gente del Frente Renovador y también de UNEN. ¿Qué propuestas ves en ese marco de la oposición distinta a la izquierda? Mira,
quizás algunos grupos, por estar en la oposición, de palabra expresan su preocupación por ciertas situaciones sociales. Ahora, en los temas de fondo vemos cierta identidad de criterio con el oficialismo. Por ejemplo, un problema de fondo es el pago de la deuda externa. El planteo del gobierno de los cierres, en su momento con el Club de París, con Repsol, con las privatizadas que realizaron los juicios en el CIADI por sumas millonarias, fue acompañado por toda esta oposición. También acompañaron la negociación con los fondos buitres, más allá del obstáculo que hayan colocado ahora los fallos de Griesa, refrendados por la Corte Suprema. Es una política de fondo que avala la multiplicación de la deuda externa, de la cual pagamos 190.000 millones, pero reconociendo los fondos buitres a enero, en todo caso, como plantea el gobierno nacional, vamos a pasar a 300.000 millones de deuda externa, o sea, está multiplicado, prácticamente triplicado si tomamos en cuenta los pagos realizados bajo la década del kirchnerismo. Esto es compartido por el conjunto de la oposición. Y reconocer esta deuda fraudulenta va de la mano con un brutal ajuste sobre la educación, sobre la salud y sobre los salarios de los trabajadores. En ese sentido, la política del FAUNEN o del masismo acompaña variantes de este ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional y en todo caso plantea hasta ingredientes que lo empeoran, planteando un apriete mayor por la liberación de tarifas o un salto en la devaluación, como la Unión Industrial Argentina, que está hoy virtualmente alineada con el masismo, plantea sistemáticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no han apoyado el planteo nuestro tampoco de prohibición de despidos y suspensiones, ni tienen uno propio, y los proyectos oficiales que se anunciaron estos días, del Proemplear o otro similar que lanzó Scioli, consisten básicamente en subsidios muy limitados a las empresas a cambio de que empresas puntuales no despidan, pero no toman ninguna medida frente a estas grandes multinacionales, Stamp, Lear, Visteon, que son grandes empresas del rubro autopartista a nivel internacional que están despidiendo masivamente, así como las terminales automotrices que tienen suspensiones masivas en todas ellas, General Motors, Volkswagen, Peugeot. Guillermo, te hago la última consulta y agradeciéndote. Es más que nada un plano político. Falta un año para las elecciones. ¿El Frente de Izquierda, en términos de la gobernación de Buenos Aires, ya está trabajando? Mira, nosotros a nivel nacional tenemos un planteo que liga la proyección electoral a toda esta situación que estábamos hablando en el movimiento obrero. Sí. Y estamos planteando desde el Partido Obrero la necesidad de realizar un congreso del movimiento obrero de la izquierda. Miren, les voy a dar lo que quizás en términos públicos sea relativamente una primicia. Estamos cerrando la convocatoria para el 8 de noviembre en el Estadio Luna Park, bien, como finalización de toda una campaña de realización de asambleas a nivel nacional por la unidad del movimiento obrero de la izquierda, para juntar este ascenso electoral que viene teniendo la izquierda, que saltó una representación parlamentaria numerosa, 1,5 millones de votos en las elecciones del año pasado, y planteando de cara a todo este proceso político, que no son solo las elecciones del año que viene, sino de verdad el desenlace de una crisis política y económica, que es el derrumbe de este gobierno, cómo plantamos una salida de izquierda, juntamente preocupados porque, la salida o la sucesión de este gobierno no puede ser solo una variante de reforzamiento de la ofensiva de los empresarios contra los trabajadores, como lo sería un Scioli, un Massa, un Macri, ¿se entiende? Entonces, sí, o también obviamente alguien que está midiendo bien, a partir de estas también consultoras, ¿no?, que aparecen en los medios, es Martín Insaurralde como próximo gobernador de Buenos Aires. Guillermo, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros, hablando obviamente de la frase de Capitanich, desafortunada, pero también lo que está pasando en Lear. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hablábamos